¿Cómo están? Dios me los bendiga mucho, Dios me los guarde, Dios haga la obra en ustedes. Me siento contento. Hoy termino, es el número 7. La gracia y la salvación de Dios gratuita para todo aquel que en Él cree. Yo les convino a que anímense mucho. Ser cristiano en esta tierra no es fácil, no es sencillo, pero es una dicha participar de los padecimientos del Señor por predicar el Evangelio. Es hermoso, en verdad, sabiendo que el día que cerremos nuestros ojos, vamos a estar con Él, conscientemente. Y mientras que estemos aquí a hacer el mejor trabajo, disfrutando lo que Dios nos da, cada cosa que comemos, cada cosa que vemos, es maravilloso. Es maravilloso, sabemos que todo proviene de Él. Así que mucho ánimo, Dios me los bendiga. Continuamos con la glorificación, que es ya la parte final de nuestra vida terrenal. Aunque nuestra alma, si morimos antes, está en Cristo, pero el finiquito, la terminación, la salvación total, es cuando nuestros cuerpos son levantados del polvo o donde hayan quedado, y nos va a dar un cuerpo, como dice en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es lo que les digo, nuestro cuerpo resucitado va a ser igualmente como Él. Y vamos a ver cosas maravillosas en unos momentos más. Pablo agrega en 1 Corintios 15:42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Este cuerpo de humillación nuestra, como dice Pablo en Filipenses, este cuerpo lleno de pecado, lleno de tanta corrupción, resucitará en incorrupción, como nos decía Pedro. Tenemos una herencia hermosa en el cielo, inmarcesible, incorruptible, incontaminada. Pablo dice, cuando dicen en 1 Corintios 15:43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Es decir, nuestros cuerpos es de esta manera como va a ocurrir. Yo les comenté en el mensaje anterior, yo no sé cómo va a suceder, o sea, físicamente o la manera en que lo va a hacer Dios, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. Lo que sí sé es que la Escritura nos enseña y nos señala de qué manera va a ser. Que estos cuerpos corruptos, estos cuerpos contaminados, van a levantarse puros completamente para ser como Jesús. Y tenemos unas promesas muy hermosas que las vamos a leer. Pablo dice que resucita en gloria lo contrario a deshonra. O sea, en gloria, dice, se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Este cuerpo era vergonzoso en realidad porque vivía en pecado delante de Dios. Quizás para delante de la gente no. Es decir, se verán gloriosos nuestros cuerpos y hermosos. La palabra gloria se usa con mucha frecuencia para decir del brillo que rodea a Dios. Este brillo o resplandor estará en los que son glorificados y que están en la presencia de Dios. Tenemos como ejemplo, Jesús dice en Mateo 13:43, entonces, dice Jesús, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Seremos resplandecientes por esa santidad que Dios nos da. Y al ser glorificados, dice, seremos como Jesús.
glorificados. Y Jesús lo afirma de esa manera, dice, y los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Daniel 12:2, el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, que pertenece al apartado de los profetas menores. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, o sea, los que están muertos, serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Nosotros enseñamos la palabra del Señor con justicia. Y esta promesa pues es para todos, no nada más para mí, porque si usted se convierte al Señor, usted lo que va a querer hacer es compartir la palabra seguramente. Otro ejemplo es Moisés, Éxodo 34:35. Y al mirar los hijos de Israel, cuando Moisés subió al monte Sinaí, que Dios le dijo que subiera para darle los 10 mandamientos, el decálogo, él subió y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, Moisés ya había bajado el monte Sinaí, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. La gloria de Dios era tan resplandeciente en Moisés que Moisés traía la gloria de Dios, resplandeciente. Otro ejemplo es cuando se transfiguró Jesús en Mateo 17:2, cuando llevó a Pedro, a Juan y a Santiago al monte, subió al monte, se transfiguró, apareció Elías, apareció Moisés. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Qué hermoso, ¿verdad? Esa es la promesa para los creyentes. Nuestra promesa con Dios no es que nos vaya bien en este mundo. Nada nos va a faltar, dice la palabra. Porque lo que buscan y lo que trabajan los gentiles, dice la palabra, dijo Jesús, que Dios nos lo iba a dar a nosotros. Que no nos preocupáramos por eso. Que mientras que nosotros buscáramos su reino y su justicia, Dios iba a añadir todas las cosas. Juan dice de Jesús en Apocalipsis 1:16, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. O sea, Jesús ya había ascendido y estaba glorificado. Juan estaba en la isla de Patmos. Dios le da la revelación que es Apocalipsis y le dijo que le escribiera. Y en el Espíritu fue llevado Juan, y cuando vio a Jesús, ya no lo vio Juan cuando anduvo con él terrenalmente, ya lo vio glorificado, dice, caí como muerto, porque resplandecía la gloria de Jesús. Continúo con el mismo pasaje, ya dijimos que resucitará en gloria, de la gloria, pero también en poder. O sea, el cuerpo de nosotros va a resucitar en gloria, que es lo que hemos estado hablando, pero también resucitará en poder. Primera de Corintios 15:43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. La debilidad es contraria al poder, es decir, es la misma fuerza y poder para hacer todo conforme a la voluntad de Dios. Cuando el cuerpo resucita, cuando el cuerpo es glorificado, no el alma ya está ya con Jesús, con Dios. Vamos a recibir ese poder, este cuerpo glorificado ya no va a estar en medio de este mundo en donde los deseos y las concupiscencias estaban siempre delante de nosotros. Era un cuerpo lleno, corrupto, lleno de pecado.
Es por eso que dice en 1 Corintios 15:44, se siembra cuerpo animal, o sea, cuerpo terrenal, resucitará cuerpo espiritual. Este poder, aquí somos débiles a causa del pecado, aunque tenemos el Espíritu Santo, siempre nuestra mentalidad del cuerpo no ha resucitado, es la naturaleza que tiene. Es el poder suficiente para que cuando estemos allá, cuando seamos glorificados, tengamos el poder para vivir como Dios quiere, santamente, totalmente. En 1 de Juan 3:2 nos dice lo siguiente: amados, ahora somos hijos de Dios. Y nos anima mucho en 1 de Juan y 2 de Juan. Juan nos anima tanto para perseverar. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Y cómo será este suceso? Ya dijimos cómo se van a levantar estos cuerpos. Pero ¿cómo será? Hemos leído algunos pasajes en mensajes anteriores, pero los voy a repetir para redondear la glorificación y profundizar y para que lo introduzcan en su corazón todo lo que va a ocurrir en la salvación. Que todo es un regalo de Dios. Nunca se le olvide esto. Usted, que espero que ya está a cuentas con el Señor, no se convirtió al Señor, está despreciando un regalo. Y un regalo eterno, no es un regalo pasajero ni terrenal. Pablo nos cuenta cómo será este suceso. 1 de Corintios 15:51. Y dice Pablo, he aquí, os digo un misterio, les voy a decir un secreto escondido por Dios. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Este cuerpo va a ser transformado. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de trompeta, porque se tocará la trompeta. Esa trompeta se va a escuchar y la van a escuchar todos aquellos que son creyentes genuinos y la van a escuchar todos los que están muertos. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 1 de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, esto es porque si creemos, es porque ya hemos creído, porque ya Pablo está hablando con cristianos, dice, porque si creemos, eso ya lo creímos, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es decir, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Jesús se fue al cielo, ascendió. Y Él es las primicias de los que van a resucitar. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Cómo sucede esto? Todas las almas que murieron, todos los hombres que murieron antes de la venida del Señor Jesucristo por su iglesia, todas esas almas que están presentes en el cielo con Él, bajarán con Él en las nubes. Todas las almas que están con Él. Por eso dice aquí, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que murieron en Él en el pasado. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. Cuando Pablo dice en palabra del Señor, es lo que Jesús le transmitió a Pablo en persona cuando él estuvo en Arabia 3 años y Jesucristo le enseñó el Evangelio de la gracia. Por eso él dice, en palabra del Señor, del Señor, que nosotros que vivimos, los que estemos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, hasta que cuando venga Jesucristo por su iglesia, no precederemos a los que durmieron, o sea, no vamos a ser primeros nosotros.
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, lo vuelve a repetir, se va a escuchar la trompeta, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esos cuerpos que van a resucitar primero, que murieron en Cristo, son los que Jesús y Dios van a traer en el aire. Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Todas esas almas recuperarán sus cuerpos glorificados. Por eso me pregunta usted cómo va a ser, yo no sé, no me puedo imaginar, no puedo ser dogmático para decir, va a ser así, pero va a suceder. Porque como dice Pablo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, pues yo lo creo porque transformó mi vida. Va a suceder todo lo demás. Platicaba en una ocasión un pastor que quiero mucho. Decía él, cuando venga Jesucristo con todas las almas de todos los justos que murieron, se tocará la trompeta. Y él decía, no lo dice la Escritura, con voz de arcángel vendrá todo el ejército del arcángel y se abrirán los cielos, se abrirán porque Satanás y los demonios es la potestad del aire, como dice la Escritura. Se abrirán para que todos los que serán glorificados suban. Y esas almas recuperen el cuerpo glorificado y seremos así como Jesús. No importa dónde esté el cuerpo, pero vamos a ser transformados. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y juntamente con ellos en las nubes. Él no va a bajar al suelo, eso va a ocurrir en el milenio. En las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ese es el momento de la glorificación y el pago, ese sello del Espíritu Santo, que eran las arras de la garantía. Y finalmente vamos a estar siempre con Él. Jesús dice en Juan 5:28 para confirmar todo lo que les he dicho. No os maravilles de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Eso Jesús lo está diciendo. Y está hablando de lo mismo, está hablando exactamente de lo mismo. No está hablando otra cosa. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y eso lo que hicieron lo bueno, que se arrepintieron y creyeron en Jesús, en esa salvación gratuita que le ofreció Dios a todo ser humano y que muchos la han despreciado. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, dice Jesús, para confirmar que todos los que se han arrepentido no pueden perder la salvación. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Jesús es Dios y la voluntad del Padre es que no pierda a nadie. ¿Para qué? Para que lo resucite en el día postrero, para que lo glorifique en el día último. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, y ese ver al Hijo es verlo como su Salvador, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel, dice Pablo, que levantó de los muertos a Jesús, mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esto es muy hermoso y muy profundo. Es muy hermoso, son promesas tan hermosas.
que solamente la pueden creer los que están esperando en Jesús. Si usted me pregunta, ¿esperas la venida? Yo lo espero. Pero mientras que espero, yo voy a predicar el Evangelio. Voy a hacer lo que Él me ordene en mis defectos, en mis errores. Pero Dios que ve mi corazón en los límites que yo tengo, quiero hacerlo. Y si el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu Santo de aquel que levantó de los muertos a Jesús, vive en ustedes, les está diciendo, si Él vive en ustedes, si ustedes nacieron de nuevo, se arrepintieron, creyeron, los adoptó, los justificó, los llamó y Él los va a glorificar. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que mora en ustedes. Este Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios mismo va a vivificar estos cuerpos muertos, llenos de pecado. Hayamos muerto físicamente o no, vamos a estar siempre con Él. Y es una seguridad tan preciosa que nos da Pablo por medio del Espíritu Santo. Y lo voy a leer otra vez completo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por eso yo le digo a todas las personas, si el Espíritu Santo no mora en ustedes, no son hijos. No son hijos, porque no son guiados por el Espíritu Santo. Se siguen guiando ustedes, esas personas, por sus propios deseos carnales. Pero si ese Espíritu Santo mora en ustedes, con la plena seguridad, ese Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos y lo glorificó, va a glorificar nuestros cuerpos. Y vamos a estar siempre con Él. La resurrección también lo habla en el Antiguo Testamento y nada más quise tomar uno o dos versículos para no profundizar mucho. Dice en Job, en el libro de Job, 19:25 en adelante, dice Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Él lo que está diciendo es de que en mi carne veré a Dios. Él está hablando de un cuerpo glorificado. Isaías 26:19. Tus muertos vivirán y sus cadáveres resucitarán. En el momento, voy a repetir, de que Adán y Eva pecaron, murieron espiritualmente, ya no tuvieron comunión con Dios. Dios es espíritu. Y cuando habla sus cadáveres resucitarán, les está haciendo la promesa a todas esas personas que verdaderamente quieren seguir a Jesús y dejar todo lo malo que hay en su corazón, que saben bien que ellos no lo pueden quitar. Salmo 49:15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, del sepulcro, porque Él me tomará consigo. Salmo 73:24 y 25. Dice el salmista, que creo que es Asaf, me has guiado según tu consejo, tu palabra, y después me recibirás en gloria. Y fuera de ti, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Yo quiero terminar con este mensaje, toda la reflexión de todos los mensajes que les he dicho al respecto. Dios nos regala la salvación.
Pero la gente se dará cuenta que aunque tendrá la voluntad de quererse arrepentir, Dios lo está llamando por medio del Evangelio. Dios lo llama, le proclamamos el Evangelio. No necesita tirarse, no necesita que yo le ponga la mano y que usted se caiga. No necesita escuchar que alguien está ladrando, que andan corriendo en el templo como locos. No. Solamente necesita escuchar, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En ese momento, Dios le está llamando. Dios le llama, Dios dispondrá su corazón de la manera en que usted escuche el Evangelio. Ya que lo llamó, su espíritu es renovado por medio del Espíritu Santo y usted nace de nuevo. Usted tiene el poder ya del Espíritu Santo. Es un instante que no sé cuánto podrá ser, pero usted tiene la fe salvadora, se arrepiente. Dios lo justifica. Dios lo adopta. Dios lo santifica, pero usted también participa en la santificación. Y si no participa en la santificación y usted es hijo verdadero de Él, Dios lo va a disciplinar porque lo ama. Y lo va a azotar, lo va a castigar porque lo ama y quiere que vuelva a hacer lo que Él le ordenó. ¿Qué nos ordenó? Hacer imagen de Jesucristo, según el propósito de Él. Para eso nos llamó, para hacer que es, por ejemplo, usted me ve a mí, yo quiero que usted vea a Jesús en mi vida. Quiero que lo vea en santidad verdaderamente, que sí se puede vivir de esa manera. Y cuando sucede eso, su cuerpo corrupto va a ser glorificado y estaremos siempre con el Señor. De donde nos sacó del paraíso por haber pecado y no haber tenido la confianza de que no comas de ese árbol, le hicieron más caso a las sutilezas de Satanás. Dios preparó de antemano que su Hijo muriera por nosotros, que pagara los pecados cometidos, los pasados, los presentes y los futuros. Esos pecados solamente pueden ser atribuidos o imputados, justificados, si usted se arrepiente y cree en el Señor Jesús. He escuchado personas que dicen, bueno, pues ya Él pagó nuestros pecados y quieren seguir haciendo lo que ellos quieran. No, no es así. O porque tiene mucha actividad en la iglesia. No es así. No es por obras para que nadie se gloríe, dice la Escritura. Somos salvos por gracia. Y todos los regalos son gratuitos. El don de la fe, el don del arrepentimiento, la justificación, la adopción, el llamamiento que Dios hace por medio del Evangelio y la glorificación. Dios me los bendiga mucho. Estoy para servirles. Se les ama mucho en Cristo. Replique los mensajes que no hayan entendido bien, vuélvanlo a repetir. Abran la Escritura. Miren, si ustedes no abren la Escritura, ustedes no son salvos. Y no porque yo no los vea o porque los vea. Dios los está viendo. ¿Tienen hambre de Él? Díganle, aquí está mi vida. Díganle lo que usted quiera, arrepiéntase, confiésele los pecados. No hay otra manera para poder tener acceso a esta preciosa salvación. Todo el concepto de la salvación se los hice separado. Y les voy a decir una cosa, ya les había hablado yo del bautismo, que no se los mencioné, pero el bautismo
Es parte de una obediencia, es parte del sacramento como la Santa Cena. Son los dos únicos sacramentos que puso Dios, que puso Jesús. Nadie dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y cuando habla de perseverar es porque usted tiene el Espíritu Santo hasta el fin, hasta que se muera o hasta que Jesucristo venga. Esa es la perseverancia de los santos. Nadie que no es de Él podrá hacer lo que un creyente genuino puede hacer. Tendrá actividades, pero eso no le va a salvar. Aquí es todo o nada. Dios nos dice todo o nada. La sangre de Cristo paga el rescate de tu vida. ¿No la quieres? Te vas a ir al infierno, y no porque yo te mando, sino porque tú te quieres ir. Dios los bendiga. Dios los guarde. Créanme lo que se les ama mucho en Cristo. Oraremos mucho por todos ustedes. Dios los conoce, yo no. Pero es de mucha bendición para mí, y lo repito siempre porque no se imaginan cuánta bendición es para mí. No se imaginan el amor tan precioso que nos ha dado Jesús. ¿Cómo no vamos a pagarle? Es más, nunca le vamos a poder pagar lo que Él ha hecho por nosotros. Dios los bendiga, nos vemos pronto. Hasta luego.